¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a este lindo espacio que nos permite la televisión de la cooperativa, donde nos damos para mí un lujazo de conocer historias de un montón de vecinos que tiene que ver con la profesión de cada uno, con hechos destacados que indudablemente tienen un poco que ver con nuestra ciudad y también con muchos de ustedes que están del otro lado. En el día de hoy nos visita un maestro rural por amor y convicción. Su esposa compartió también la misma profesión y el mismo amor por las escuelas rurales. Sacrificó su vida familiar por sus alumnos. Educando, llegaron juntos hasta el impenetrable chaqueño. El oeste pampeano fue su lugar en el mundo. Nos visita hoy en silencio, por favor, Carlos Jorge Ormaeche. Bueno, Carlos, gracias por aceptar la invitación, por venir. Tenemos muchas ganas de descubrir el mundo de las escuelas rurales, de la escuela hogar. Yo les agradezco, pero bueno, ya como te dije al principio, fuera de cámara, hay muchos maestros hogares, de escuelas hogares que quizás tendrían que estar en este lugar. Pero bueno, yo les agradezco la invitación y aquí estoy para satisfacer las curiosidades que ustedes tengan. Así, sin saber, sin haber asistido nunca a una, es un mundo que por un lado parece apasionante, parece triste también, difícil. ¿Cuál es de todas esos adjetivos, cuál es el que mejor define al mundo? Después vamos a diferenciar qué es una cosa y otra, pero vos ¿con cuál la definirías? Mira, yo creo que, no sé si quedará bien, pero para mí fue un mundo muy lindo, un mundo muy desafiante, con muchos desafíos, con muchas cosas lindas, muchas cosas tristes también, pero la mayoría lindas. Buenos recuerdos, grandes amigos, grandes directores. Para mí fue muy bueno las escuelas hogares. Sin exagerar, es tu vida. Ahí pasó. Exactamente, es mi vida las escuelas hogares. Y si hoy me decís que tenga que hacer lo mismo, hago exactamente lo mismo que he hecho hasta que me jubilé. Exactamente lo mismo. Ese es el mejor balance de la vida. O sea, cuando uno dice yo haría lo mismo que hice, que hemos vivido bien. Sí, yo creo que sí, yo he vivido muy bien. Yo soy un apasionado de las escuelas hogares. Siempre fui un apasionado de las escuelas hogares. Me tocó estar en momentos que las escuelas hogares estaban muy incomunicadas. Me tocó estar cuando las escuelas hogares evolucionaron. Y bueno, y creo que me he adaptado. No sé si es lo que tener la compañera de vida, que también docente de escuelas hogares, todo al lado de uno, que siempre es un respaldo que uno tiene. Pero te digo que volvería a hacer lo mismo y con mucho orgullo lo digo, mucho orgullo. ¿Tu lugar de nacimiento? Yo nací en la provincia de Córdoba, en Villa Dolores. ¿Y en qué año te recibís de maestro? Maestro elemental. Elemental, una de las primeras camadas o la primera camada de profesores de de maestro elemental. Sí. En aquel tiempo dependíamos de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, y de ahí salimos a probar suerte, como se dice, con el título bajo el brazo. Lo único que no podían dar los viejos en aquellos tiempos difíciles también, pero bueno. Y salimos y entre la ida y la vuelta, terminé una escuela hogar en Neuquén, estuve un año y en el segundo año ya vine por acá, por La Pampa, anduve y ya me quedé acá trabajando en la provincia de La Pampa. ¿Cómo estaba formada esa familia? ¿Tus papás? Eran mis padres, ¿hermanos? Y 7 hermanos, 6 hermanos más. Un montón. Y todos tuvieron un título, así que bueno. Viste cómo eran los padres de antes. Sí. O estudiás o trabajás. No había otra opción en aquel tiempo. Y hacían un gran esfuerzo ellos. Exactamente. Se privaban de muchas cosas para que vos tuvieras lo que fuera necesario para la vida. Y que era pelearla después vos solo porque ya te dieron el título y bueno.
hasta acá llegamos nosotros, decían ellos. ¿Ellos a qué se dedicaban? Mi padre era agricultor y mi madre fue docente. Con un mal recuerdo, tiempo de la política, mi padre siempre fue partido contrario al que gobernaba en ese momento, estuvo proscripto mucho tiempo, y bueno, mi madre fue cesanteada del trabajo de docente. Ella era docente y en la escuela en que estaba, lamentablemente, pero bueno, esa es otra historia. Es otra historia, pero un paréntesis hacemos y lo aprovechamos. Es otra historia que a veces hoy hablamos de la grieta, hablamos de las discusiones, de las peleas con amigos por política, pero ojo que esa época era peor. Esa y otras épocas de la historia argentina, de la historia política argentina, eran peor que mucho de lo que vivimos hoy, ¿no? Sí, o sea, estás diciendo, otro color político, mi madre no pudo dar clase. Y sí, bueno, qué sé yo, son situaciones que les han tocado vivir. Ella, mi madre, siempre la contó como algo que le afectó mucho, sino en su vida económica, claro. Porque de ahí mi padre, de esos hombres de antes, que bueno, dijo no trabajas más y no trabajó nunca más, y bueno, trabajó con nosotros, criándonos y enseñándonos las letras y el abecedario y a sumar y a restar, y bueno, tuvo sus alumnos en la casa. Tenía un curso con 7, ¿no? Exactamente. ¿Cómo era, cortito, y aprovecho que ha sido testigo de esa parte de la historia política del país, qué era? ¿Con violencia o una determinación autoritaria y decir esta persona no tiene más oportunidades? Yo te cuento porque viste que Córdoba siempre fue la cuna del radicalismo. En sus tiempos, viste que Córdoba fue, en aquellos tiempos yo no sé si estaba gobernando el peronismo en aquel tiempo, y bueno, y mi madre como mi padre no era peronista, y él junto con sus hermanos, sí. Bueno, a ella la cesantearon, y bueno. O sea, solo por ideología. Yo calculo que no, pues, sería por eso, no. Está bien, qué bárbaro. Era temas que él decía siempre, mi padre decía que era un gran argentino, por empezar, y decía él, ya está, son cosas de la historia. Ya pasó, ya fue. Estamos acá, ya lo campeamos, los criamos a ustedes, ya grandes nosotros, no sé decir, ya está, ya fue eso. No, ¿para qué recordarlo? Está bien. Muy de la gente de antes también eso. Sí. Bueno, pero también sirve para decir, che, no todo empeoró, no todo es involución. Ahí mejoró un poquito, porque hoy hay docentes de todos los signos políticos y demás. Sí. Carlos, ¿llegás a La Pampa en el año entonces? Llego en el año 75, 76, más exactamente. Ya empiezo a trabajar en el 76 en la escuela de Rucanelo. ¿Te acordás cómo se da, cómo era antes la escuela de Rucanelo? Yo llegué a la escuela de Rucanelo y me acuerdo que había estado en la escuela en Neuquén, y cuando llegué ahí apreté una llave y prendí luz porque había un grupo electrógeno que trabajaba hasta cierta hora, y bueno, le decía yo, pero ustedes están en la gloria, y me decían la chica, pero vos no sabés lo que es irse de acá hasta Pico con el colectivo, que no hay colectivo, que el tren, que esto, que el otro. Y bueno, le digo, pero yo hacía 2 horas a caballo en Neuquén para llegar a la escuela. Era completamente distinta, y era también una escuela hogar, ¿viste? Que después se fueron cerrando también en Neuquén, las que estaban más lejos, y quedaron algunas en ciertos y determinados lugares. Y bueno, y ahí llegué a Rucanelo, ahí conocí un grupo de maestros, todos nuevos por cierto, pero bueno, un pueblo que había estado en su auge, estaba en su decadencia, porque de lo que contaban no había nada, solamente restos de algunos aserraderos que habían quedado grandes y cosas, y bueno, y ahí llegué y empecé a trabajar, ahí empecé mi carrera docente. ¿Con cuántos chicos más o menos? ¿Cuántos alumnos? Mira, yo no me acuerdo bien, pero yo no me acuerdo si eran 30 internos, chicos internos, más todo lo del pueblo. ¿Era una escuela hogar? ¿Me das la diferencia de escuela rural y escuela hogar? Bueno, la diferencia con la rural en aquellos tiempos eran que los chicos quedaban en las escuelas hogares, sí, porque estaban a mucha distancia. Entonces los papás los traían y los dejaban en la escuela, y algunos los retiraban cada 15 días, algunos una vez por mes, o a veces cada 2 meses,
Yo estaba en escuela que lo retiraban por ahí en Semana Santa y después en las vacaciones de julio. Nada más. Y los chicos vivían en la escuela hogar. El chico aprendía cosas a querer la escuela hogar. Amaba la escuela hogar. Ya se levantaba sabiendo lo que tenía que hacer, qué lo tenía que hacer. No, aprendían mucho los chicos en las escuelas hogares. Mucho en aquel tiempo. Mucho más que en la rural. Sí. Y en la rural era que tenían a veces ellos, algunas tenían por ahí comedor, pero sí tenían la copa de leche al mediodía. En cambio allá vivían, o sea, había que organizarse, era toda la semana tener el chico todo el día, todos los días. O sea, ustedes eran docentes, directores y papás. Sí, de todo un poco. Vos sabés que un director amigo me dijo, cuando vos entres a las escuelas hogares la primera vez que llegué acá, me dijo Martín Almudévar, un director de escuela hogar del Árbol Solo, me dijo, para estar en escuelas hogares tenés que ser un buen economista. Me dijo. Claro, tienen que dar los números. Te tienen que dar los números. Tenés que ser sarmiento y tenés que saber enseñar. Y la otra, tenés que ser sacerdote. Y yo, por curiosidad, le pregunté por qué, y me dijo, ya vas a ver, con el tiempo me vas a dar la razón y vas a ver que lo que yo te digo ahora, lo vas a aprender en las escuelas hogares. Y es cierto, realmente es cierto. ¿Y sacerdote por qué? ¿A qué se refería? Se refería a casos que suceden a veces en las escuelas hogares. A mí me tocó uno muy feo, no feo, pero fue la circunstancia al momento. Una maestra que se murió en la escuela. Y bueno, y vos estás hablando con ella y de golpe el rastro se descompone y te empieza a conversar y bueno, ¿y qué haces? Tenés que escuchar. No te queda otra porque no había vehículo, no había hasta que uno la saca y sale hacia el pueblo. Nosotros salimos de la escuela hogar y a la mitad del camino ya sabíamos que ya no llevábamos una persona viva. Pero bueno, son circunstancias que te tocan vivir. ¿En qué escuela fue, Carlos? En Jahuel del Monte. ¿Y ahí estabas de un centro de emergencia a cuánto? Y estaba como a 80 kilómetros. O sea, ¿y en qué época era? Y en la época en que eran tranqueras y guardaganado. Que tenías Camino que bajar. De tierra, eran picadas. Y había que bajarse, algunas abrirlas, así. Hasta que salías a la ruta que viene de Santa Isabel a Telén. En la antena grande, a la mitad de la ruta, ahí salías de Jahuel. Pues hay que hay un montón de gente que nos va a estar mirando, e incluso yo jamás lo viví tampoco, sí lo he escuchado, pero hay mucha gente que nos va a estar mirando que no se acuerda de esto, y hay pibes que no se lo deben ni imaginar. O sea, hoy nos subimos una ruta asfaltada, aunque muchas están muy mal, pero bueno, están asfaltadas y llegamos más o menos hasta tenemos 2 opciones, 3 en algunos casos, para dirigirnos a un mismo lugar. Vos salías de la escuela, tenían que bajarse a abrir una tranquera, ¿no? Sí. O sea, era por acá, entrando por Telén, por donde nosotros nos quedabas más cerca. Después tenía la otra ruta por Santa Rosa, por allá por el Durazno, que era otro tipo que bajaba hacia el Árbol Solo. En esa llegabas por camino, está bien, eran de tierra, pero bueno, estaban en condiciones transitables, ya era ruta. En cambio, esto otro cortaba por todos los campos, pero era la forma más rápida de llegar nosotros. ¿Cuál es la parte sacrificada de las escuelas hogar? Para vos, como docente, como director, la peor parte, la parte más difícil. La parte más difícil fue para mí los hijos. Claro. Cuando yo trabajaba en Jahuel del Monte había una resolución ministerial que sacó a los directores de las escuelas hogares que no se podían llevar los chicos, los maestros no podían llevar los hijos. Así que había que dejarlos. ¿Y por qué? Y porque, viste, son resoluciones que se toman en su momento. Yo nunca pude saber por qué se tomó. Si fue por el conjunto de los directores que tenían muchos chicos, viste, que los maestros dan clase y los chicos andarían corriendo, dando vuelta por ahí, que no pertenecían a la escuela, viste, y qué sé yo. Se generaba cierto malestar a lo mejor. Esa es mi opinión personal, ¿no? Pero quien estaba al frente de la dirección nunca me supo explicar por qué se hizo esa resolución. ¿Pero te perjudicó? Sí, a mí sí me perjudicó. Emocionalmente, por lo menos. Emocionalmente, sí, eran tiempos en que veníamos acá a Pico, veía mi hijo que tenía 3 años, 4,
Y bueno, mi mujer lloraba de acá hasta Metileo. Hasta que se le pasaba, bueno, y eran tiempos duros. Esas cosas que firma gente o decide gente, Claro. que probablemente en su vida haya pisado una escuela hogar, ¿viste? Y así hay 1000 casos. Y que te bueno, se perjudican firman, ¿viste? Porque, bueno, yo no lo terminé de entender, hasta el día de hoy no lo entiendo. Claro. No lo entiendo. Y mi hijo mayor, que era el perjudicado hoy en día, él hizo toda su carrera primaria en escuelas hogares. Él terminó 7º grado en la Pastoril. Y él es un enamorado, sigue enamorado de las escuelas hogares, un gran defensor de las escuelas hogares. Profesor acá en la universidad y él ama las escuelas hogares. Esa es la parte más dura para vos. Sí, yo creo que El fue la parte alejamiento más de tu- difícil que nos tocó vivir a los dos. A los dos. Ya te digo que mi esposa siempre fue un baluarte para mí. Y sigue siendo, ¿no? Pero dentro de la escuela era una persona que siempre fue un apoyo muy grande. Más cuando estuve a cargo de dirección. Ahora vamos a ir en un ratito por lo bueno también y Sí. quiero que me cuentes también la transformación de las escuelas, de la escuela hogar y de las escuelas rurales, qué queda hoy comparado con otras épocas. Hacemos una pausa comercial y venimos en un ratito. Hoy vivimos en un mundo intervenido y nos encanta. Porque sabemos que cuando intervenimos algo, lo mejoramos, lo hacemos más divertido. Nos fascina festejar este nuevo poder que la tecnología y la conectividad nos dieron a todos. Por eso intervenimos al comercial. Chevrolet Onix. Cuando intervenimos, somos conectados. Chevrolet. Find New Roads. En el último año, los vecinos de Pico ahorramos más de 70 millones de pesos. El balance social, herramienta que mide el aporte de la cooperativa a la comunidad, demuestra que solo con los nuevos servicios de telefonía, internet y televisión, ahorramos unos 60 millones. Favorecimos a todos los asociados con tarifas más económicas y regulamos el mercado beneficiando también a los clientes de empresas privadas. Corpico. Estamos en tu vida. Nueva app. Mira en tiempo real dónde está el colectivo que estás esperando. Toda la información de las líneas, recorridos, horarios y paradas del transporte urbano en tu dispositivo. Ingresá a Google Play y descargala. Nueva app. ¿Por qué consumir productos de La Pampa? Porque es un placer disfrutar de los mejores quesos y chacinados y a la vez hacer crecer a tu localidad. Hay muchas razones por las que nos vamos a sentir bien al comprar alimentos producidos en nuestra provincia. Primero, tenemos la mejor materia prima y ese es el principal motivo para un producto de primera calidad. La calidad que logramos mantener en la producción masiva sin perder el sabor de lo artesanal. Una producción que conocemos de dónde viene y quiénes la realizan, creando relaciones de confianza que hacen una comunidad más fuerte. Pero sobre todo, estos productos son uno de los cimientos fundamentales de identidad y orgullo que nos distinguen frente al mundo. Por todos estos motivos, sabemos que te vamos a tentar. Impulsar el consumo de productos pampeanos nos hace crecer, garantiza nuestro futuro y el de nuestra provincia. Ministerio de la Producción, Gobierno de La Pampa. El mobiliario, de silencio por favor, es de Vía 1 Amoblamientos.
Carlos, la satisfacción de tu vida está en las escuelas que estamos haciendo referencia, pero la principal satisfacción de tu vida, que es seres humanos que han salido adelante, pibes que se han formado, la educación que lograste o el proyecto que lograste encaminar, ¿qué fue por dónde pasaba tu mayor regocijo, digamos, en esto? Mira, yo creo que uno ha tenido doble. Yo, por ejemplo, soy un agradecido de la provincia de La Pampa. Todo lo que le tengo se le debe a La Pampa, o sea, donde mi lugar de trabajo. Pero la gran satisfacción que tengo es encontrar alumnos que hace años los tuvimos, ¿no? Y venir, por ejemplo, cuando mi hijo estaba en el secundario, una anécdota que viene al caso, y me encuentro un papá que llevaba un alumno al mismo colegio que iba mi hijo, que nosotros lo habíamos tenido en Rucanelo. Una persona que en aquel tiempo trabajaba en los campos, los famosos hacheros, y nos encuentra con mi señora y dice: señorita María Inés, qué linda que está, usted está igual que siempre. Se dio vuelta a mi señora y lo miró. Claro, así que dijo: ¿cómo voy a estar igual? Pero bueno, ese respeto, esas cosas que uno recibe de los alumnos que encuentra de hace años, te imaginas que eso es una de las grandes cosas. Yo por Facebook tengo comunicación con muchos chicos, y bueno, y verlos salir adelante, ¿viste? Algunos, otros no tanto, pero bueno, hemos tenido de todo. Pero te digo que esa es una de las grandes satisfacciones. Y lo otro, lo que me produjo las escuelas hogares, la gran ayuda de todo lo que tengo, que lo hice estando en escuelas hogares. Mi casa, mi auto, y mi familia, que es lo más importante. Sí, no queda duda, porque además lo remarcás cada vez que decís de tu familia o tu mujer, tu compañera, hay un brillo en los ojos que es especial. Sí. Una duda que me genera, en algún momento los alumnos que tenías era una necesidad, o sea, había poco transporte, quienes vivían en los campos, trabajaban por ahí y tenían que ir. Pero también hay una época donde tus alumnos o tus chicos eran también, o llegaban con algún tipo de problema de conducta y alguna cuestión. ¿Fue mutando para ese lado también? Se fue transformando las escuelas hogares cuando se encontraban en las ciudades aquellos niños que eran llamados con las necesidades básicas insatisfechas en aquellos tiempos. Y bueno, y se empezaron a mandar a escuelas hogares. Algunos chicos judicializados de Santa Rosa empezaron a llegar a las escuelas, más a los del oeste. El Árbol Solo tenía varios, muchos de ellos que trataban de regresar o se iban de la escuela. Se escapaban. Claro, y había movimientos que no eran lo de una escuela hogar. Entonces, en las escuelas hogares en algunos lugares se fueron acomodando. Pero se fueron acomodando porque fueron perdiendo la población del campo. El campo se despobló, entonces no había chicos. Entonces la población... El campo, perdón, se despobló porque muchos pasaron a vivir a las ciudades. Claro, se fueron a las ciudades, ya no había tanto necesidad de trabajo, ya, qué sé yo, no sé si con un puestero se arreglaban o con un encargado y ya cada vez eran menos. Y bueno, y así fueron disminuyendo grandemente las poblaciones. Y se llegaron a cerrar escuelas hogares, como se cerró el Árbol Solo en un tiempo. Creo que ahora todavía está funcionando, no sé, la Pastoril, que creo que también estaba en ese plan de cerrarse, no sé qué habrá decidido últimamente el gobierno, no estaba en contacto con quien fue la ex directora que yo tuve ahí, que me llamó un día diciéndome que se iba a cerrar porque no había alumnos autóctonos, como nosotros le decíamos. Vienen de los pueblos, vienen de Santa Isabel, o vienen de Telén, o vienen de Victorica, ¿viste? Y bueno, y ya hay escuelas de jornadas completas en muchos lados, entonces como que es innecesario ese viaje, ¿viste? Ese traslado de llevar chicos y traerlos. Ahí es donde fue cambiando la escuela hogar. Acá mismo en la escuela de Ojeda también ha ido cambiando porque, bueno, se fueron cerrando, se cerró el tercer ciclo que había en Ojeda. Cuando yo estuve, llegué a tener 40 chicos en el tercer ciclo.
de entre 12 a 16, 17 años. Entonces internos también, eran dos poblaciones completamente diferentes, porque la escuela primaria por un lado y el tercer ciclo por el otro. Se transformaron, se hizo más difícil manejar las escuelas hogares. A mí me tocó ese proceso y bueno, gracias a Dios tuve mucho acompañamiento de las autoridades y la gente que estaba manejando escuelas hogares, y bueno, y tuvieron sus resultados. Y después creo que ya las autoridades han visto que no es necesario tener a esos chicos allá, pudiéndolo tener con todo lo que tenés en Pico y en otros lugares, ¿viste? Sí, como ya hay secundarios en todos lados, ¿viste? Ya se abrió en Berti, Alta Italia, todo, ya alrededor, entonces ya no se justifica, ¿viste? Surgen las escuelas en las localidades más pequeñas que son similares a las que muchas veces tenemos en Pico. Sí, acá en Pico hay varias de jornada completa que se han abierto, entonces ya es como que es distinto porque ya el chico está hasta las 3:30 de la tarde. Carlos, uno tiene la idea de la escuela hogar casi como un régimen militarizado. ¿Nada que ver? No. O sea, de conductas muy estructuradas. Vos sabés que yo he trabajado con directores de todo, varios tipos de directores. Grandes directores que aprendés muchísimo, directores que quizás miraban la escuela de otra manera, no era tu pensamiento, pero bueno, tenía que trabajar y bueno, les he puesto el hombro a todos, a ninguno dije no voy a trabajar, no, yo me levantaba a la mañana, agarraba mi guardapolvo, mi carpeta y me iba a trabajar, y venía a casa a la hora de descanso, me ponía a hacer carpeta, planificaciones, trabajábamos junto con mi señora y jamás nunca hicimos en contra de ningún director nada. Nosotros trabajábamos como eran los maestros que trabajaban así en las escuelas hogares, no por miedo, sino que simplemente íbamos a trabajar, nos llamaba a trabajar. Con los chicos tampoco era, digamos... No, los chicos, vos sabés que los chicos cuando les fijaban las pautas de la escuela, ellos ya estaban acostumbrados, ellos sabían a qué hora tenían que levantarse, sabían que a las 7 de la mañana, a 7:15 había que levantarse, había que tender la cama, había que hacer el aseo personal, ir al comedor, desayunar, y de ahí ir a izar la bandera y ir a clase. Y el chico ya lo sabía, o sea, ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Acá en las escuelas antes eran las amonestaciones, ¿allá qué era? Las sanciones. Allá generalmente, en el tiempo en que yo estaba, una de las grandes sanciones que había, que yo tenía algunos alumnos que decían, qué linda que es, maestro, mándeme, era pasarle un paso al comedor o a la galería. Te cuento una de las sanciones. Yo he tenido a veces que han ido funcionarios y me dicen, ¿eso qué están haciendo? Dice, ¿por qué no están acostados? ¿Por qué no tienen sueño? Le digo, ¿qué lo vas a hacer? Se ponían a pasar lampazo. A gastar energía, está bien. Pero es que no hay otra. A ver, está bien de alguna vez por ahí de poner un chico en un rincón porque está molestando, porque peleó con otro, o uno en cada lado para que no se peleen, eso es normal. ¿Echar a los chicos se los echaba? ¿Te tocó echar a alguien? No, yo creo que no me tocó echar. Sí hemos convenido con la municipalidad cuando estuve en Ojeda, con la municipalidad de Pico, algunos chicos que no podíamos tenerlos ya porque era muy... Por ahí el nivel de conflicto superaba lo que teníamos. Esos eran los casos de chicos judicializados. Claro, muchos casos de chicos que bueno, que pobrecitos no, pero no eran muchos, hemos tenido 1 o 2 casos nada más en Ojeda, Después las otras escuelas, que yo sepa ya el echado, no me acuerdo haber recordado, estoy hablando de Jaguel del Monte, estoy hablando de Rucanelo, estoy hablando de La Pastoril, no recuerdo. Carlos, yo recuerdo que la directora se paraba en el comedor y decía, bueno, silencio, y no hablaba nadie, ni los maestros hablaban. Otras épocas. Eran épocas que tenía que escuchar. Sos testigo de la evolución y del cambio del oeste pampeano y del cambio de las escuelas. Cuando llegaste, la luz se cortaba y no había más luz. Escuché que hasta el otro día en la mañana. Hasta el otro día. Y en la Pastoriera igual. Prendíamos el motor a las 7 de la mañana, con eso se despertaban los chicos. A las 7 de la mañana el reloj despertador. Arrancaba el motor. Y se ponía por en marcha. Algún día que no arrancaba, estaban las lamparitas, aquel océano y los faroles, acá.
Bueno, después fue evolucionando. Sí, después fue Hasta evolucionando. tener energía. Hoy en día ya tiene energía todo el día, hace años atrás ya la pusieron completa. Pero no hace tanto, ¿no? No, O sea, no la hace evolución mucho. en ese sentido al oeste y a las escuelas rurales llegó mucho más tarde que a la ciudad como Pico, ¿no? Sí, igual que Jahuel del Monte. Jahuel del Monte era así. Y bueno, y se cortaba la luz y había que poner una lamparita para leer o terminar las carpetas si no las terminaste antes. No quedaba otra. ¿Y qué sería mejor, eso o esto? ¿Con Facebook, con Mira, yo las te voy a decir una cosa. computadoras? Yo no tengo ni una ni la otra. Sí. Yo siempre digo que nosotros somos la generación, ¿cómo te podría decir? Que no se respetaba. ¿Por qué? Porque estamos en parte de la vieja y en toda la evolución de la nueva. Ajá. O sea, si nos vamos para este lado, nos dicen que estamos viejos, que no servimos para nada. Si queremos hacer un cambio de aquel lado, nos decían, pero todavía no, porque ustedes no pueden, porque tratan. Entonces, era difícil. Pero, ¿querés que te diga una cosa? Yo creo que con los tiempos que estamos, hoy en día estar en una escuela hogar, no sé si me costaría, pero trataría de arrimar todos estos elementos que tenés nuevos, herramientas de trabajos nuevas, como la computación, como todas las cosas que tenés para que el chico lo tenga. Yo lo hice en Ojeda, yo lo hice con la radio. Nosotros armamos una radio para que el chico tuviera otro motivo. Participamos en montones de concursos, los chicos fueron a recibir premios a Mar del Plata. Los hacía salir mucho. Ellos, ahí andaban los chicos de Tito. Uno de los de Tito fue el primero que fue con un programa y fue el primer programa premiado que recibió un Faro de Oro. Qué bárbaro. O sea, son cosas que nosotros también acomodamos, porque tuve grandes docentes que se dedicaron a eso. Tuve maestros que pelearon a la par de uno con muy buenos proyectos. Y bueno, y logramos eso. El peor oeste pampeano, el más difícil, digo, ¿cómo era? Y el más difícil era aquel que corría viento. Era aquel del viento, aquel del agua, o cuando se rompía la bomba y no había agua, o cuando en la pastoril no teníamos agua porque había que beber el agua para tomar porque era un aljibe de un pozo, se sacaba con la lluvia, se guardaba esa agua únicamente para tomar y bueno, esos eran los tiempos difíciles. Y eso es en el inicio de tu, claro, ese eran los tu tiempos, carrera en La Pampa. Claro, yo no sé si eran tan difíciles, lo que pasa es que uno... Era lo que había. Yo no sé si es como, a ver, si me permití una opinión muy personal, es como a uno lo criaron. Yo tengo mis viejos que me criaron y me acostumbraron a moldarse a lo que hay. Y yo no sé si eso nos sirvió. Y a mi esposa le pasó lo mismo. Entonces como que no lo sufríamos tanto. No sé si es la palabra sufrir, pero te quiero decir, no lo sentíamos tanto. Porque no era un sufrimiento estar. Eran lindos esos atardeceres en el oeste hermosos, esos caldenes que quedaban cuando el sol se ponía o cuando amanecía. Cosas muy lindas tiene el oeste. Lo que pasa es que yo lo miraba de ese lado. Yo tenía maestras que me decían, ay, dice, por Dios, cuando llegó una maestra una vez, dice, ¿qué es ese ruido? Y era una topadora que estaba moviendo tosca. Y uno de los maestros le dice, no, el tren que pasa por ahí. Mentira, era una topadora que estaba moviendo tosca en una cantera ahí cerca. Pero bueno, viste, yo no sé cómo definir lo que uno ha vivido, pero yo he sido feliz en las escuelas hogares. He sido muy feliz. O sea, he estado bien. He renegado. Te digo que he renegado, pero infinidad de veces. Pero he sido feliz en las escuelas hogares. He sido feliz con lo que Dios me puso al frente. He sido feliz. ¿Te caracterizaba, según muchos testigos y compañeros de tu época, de algunas de tus épocas, te caracterizaba mucho no sé si la paciencia, pero el diálogo, el tratar de solucionar los inconvenientes, de apaciguar las problemáticas entre otros integrantes? ¿Fuiste muy paciente? Sí. Durante... Yo creo que sí. En ese sentido sí. Siempre traté de que todos estén bien. Y en ese esfuerzo de que todos estén bien, te descuidás uno mismo. Afecta, sí o sí.
Vos sabés que yo siempre, todas las mañanas, cuando he sido director, siempre salía en la mañana y lo único que decía, señor, no sé lo que me tenés para hoy, pero creo que me tenés que ayudar porque hay que ir para adelante. Agarrame guarapón, pedía guarapón y salía. Pero cuando yo he sido director, a las 7 de la mañana estaba en la escuela y a las 12 de la noche me iba a mi casa a dormir. Por ahí robaba unas horitas, la siesta, me disparaba un ratito, pero vivía en la escuela. Esa fue una época donde vos te podías ir, porque en una dormías en la escuela durante mucho tiempo. Ya en la última te ibas a tu casa, te venías a Pico. Tenía una casita, no, ahí en la misma escuela, en el mismo terreno de la escuela. Ah, perfecto. Ah, no, yo siempre viví en la escuela. No, en la escuela. No, yo no salía de la escuela. Aún teniendo tu casa en Pico y estando en Ojeda, ¿vos dormías en la escuela? Me quedaba en la escuela. Sí. Había un viejo director que tenía la escuela, hay que caminarla, hijo, pero también hay que vivirla. Y yo hacía las dos cosas, caminaba y vivía en la escuela. Así que estaba la mayoría del tiempo en mi escuela. Ahora, y cuando tenías tu casa y ya tu familia, pero vos dormías en Ojeda, ¿tu familia dónde estaba ahí? Y bueno, ahí entra la parte de la familia de mi señora, que vivían acá nomás a la vuelta, sobre la calle 28, acá nomás a la vuelta. Ellos, mi hijo mayor, cuando yo estuve en Jahuel, lo dejé con ellos, que era chiquito. Dos grandes personas. Y se crió un tiempo con la abuela. Y bueno, y después cuando hizo el secundario, porque yo estaba en otro lado, él también se quedaba con la abuela. ¿Ya se había levantado la prohibición de los hijos en el lugar de Sí, yo trabajo? cuando ya se levantó, cuando yo me fui a la Pastoril. Ajá, bien. De Jahuel del Monte pasé a la Pastoril. Ahí es donde se levantó, te estoy hablando del año 85. Ya se levantó. Me dijiste que volverías a vivir la misma vida, pero te pregunto por qué lo elegiste, ¿cuándo elegiste esta vida en las escuelas hogar? Yo creo que uno le elige, yo vi chicos ¿cómo te podría decir? En Neuquén vi chicos que necesitaban de alguien para aprender. Los vi tan ansiosos de aprender a esos chicos, y ellos era como venir de tanta distancia a la escuela y quedarse. Pues decía, pero ¿cómo? ¿Viste? Y ahí fue donde es como que uno hace ese clip en la cabeza de uno, y bueno, y me empecé a quedar, y cuando vine acá a La Pampa, empecé a ver las escuelas hogares que eran muy similar a aquello, y bueno, y esa necesidad de aprender, de estar en un lugar distinto a la casa, con otras cosas que a lo mejor en su casa no las tenía, ¿viste? Porque ahí fue donde yo te puedo decir que es como que abracé esto y dije, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que busco. Y bueno, y ahí agarré y no me fui más. No hablamos del factor climático, que imagino, inundaciones, por ejemplo, debe haber sido un dolor de cabeza y mucho más, ¿no? Porque yo soporté inundaciones. Vos sabés que yo viví varias cosas. Yo tuve una escuela hogar que no teníamos agua para bañar a los chicos, y los muchachos que estaban de una empresa nos prestaban una pala de esas de levantar. La lavábamos bien lavada, la desinfectábamos, le echábamos detergente, la bandían lavada, la llenábamos, la pala la subían para arriba y llenábamos los tanques de agua para poder, porque no hay agua. Qué labor artesanal. Y bueno, y yo no decía, algunos me decían a mí, te digo más, periodistas conocidos, me decían, sí, me dice, pero ¿por qué no lo sacan en el diario? ¿Para qué? Les digo, si nosotros lo hicimos porque lo queríamos hacer. Había necesidad de hacerlo. A ver, no había forma en que el gobierno nos ayudara de otra forma. Se rompió una bomba y hasta que no se reparaba esa bomba o se traía una bomba nueva, tardaba un tiempo. Tiraba a 101 metros de profundidad, casi. ¿Te imaginas vos que hasta que saqué todos esos caños, hasta que ponga la bomba de abajo y vuelvo otra vez a sacar agua? Y bueno, pero no le podés achacar todo al gobierno. Vos sabés que yo creo que antes las escuelas hogares nos dábamos vueltas más. No sé si solucionábamos más los problemas en la escuela. No sé, me da la impresión. Es lo único que te puedo decir.
no sé si estábamos equivocados. Tampoco voy a decir que los de hoy están equivocados. No, para nada. Es otro tiempo, otro lugar y otro momento. Completamente diferente al nuestro. Para cerrar este bloque, contame un poquito del Chaco. 1 año y medio. Sí, casi 1 año y medio. ¿Dónde? Estuve en Miraflores un tiempo. Ajá. La entrada al Impenetrable, al famoso Impenetrable. Después con el tiempo eso creció. Dicen que está muy lindo, yo no he ido. Fui por un hermano que tenía por aquellos pagos también de docente. Y después me fui a una escuela de un lugar que eran todos un paraje de correntinos, Campo Begdoni, ahí tuve otro tiempo. Y después ya nació, el más grande estaba por nacer, así que nos vinimos para La Pampa, nació acá, así que ya me trasladé. Está bien. ¿Pero esa es una época más dura? ¿O era similar a...? Yo no sé, el problema del Chaco en aquel tiempo era la comunicación, claro, como en todos lados, como cuando el oeste, era la comunicación, ¿viste? Allá te llovían 10 milímetros y salías en un auto y terminaba en la banquina o encajado en algún lado porque el auto iba para todos lados, ¿viste? O sea, era nada más que eso. En aquel tiempo nosotros no teníamos auto, así que no salíamos, salía cuando salía algún gringo o alguien que salía a la escuela y nos llevaba para el pueblo o encargábamos algo, nada más. Y vivíamos en la escuela. Duró poco, pero una linda experiencia. Sí. O por lo menos una experiencia que queda marcada. Son experiencias que uno va formando y que sirven para llegar hasta donde uno ha llegado. Yo me jubilé con 36 años y pico de trabajo. Con muchos años. Muchos años. Y que en ese ámbito deben ser más todavía. Digo, por esto que decías, a la mañana estabas en la escuela y a las 12 de la noche claro, te ibas pero, a la casita. A ver, yo creo que pasa por la responsabilidad. Eso es lo que te cierra todo. Si vos sos responsable y si asumís, yo tengo la idea mía que siempre me formaron es de que si vos agarrás algo para hacerlo, hacelo. Si vos abrís la boca para hacer algo, hacelo. Y si no, no digas nada. Y en las escuelas hogares, si vos tomaste la responsabilidad de estar en una escuela hogar, hay que estar en una escuela hogar. Hay que despiojar chicos, hay que lavarle las patas, como se decía comúnmente, los pies, venían mugrientos, y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Hay que nacer para eso, me parece. Para tu vida, para lo que vos hiciste, hay que... Bueno, uno no tiene que trabajar, pero es... No cualquiera, Carlos, no cualquiera. Cuando decías lavar las patas, ¿eran chicos? Chiquitos. Pues también... Claro, a veces chicos que te llevaban a los 5 años, cumplían los 6 en junio, y te lo llevaban de 5 años. Te lo dejaban en marzo y lloraban la mitad de marzo. Porque, viste, hasta que se acostumbran a la escuela hogar, el chico más vale que extraña su casa, su familia, su madre, su padre, es normal. Sería normal si el chico no llorara. Claro. Entonces, bueno, había que quedarse con él a la noche hasta que se dormían. Y bueno, lo normal, era la escuela hogar. ¿Sos creyente? Un director una vez que estaba en la Ahumada le decía a la directora general de educación, bueno, dice, le voy a mandar un profesor de música, le dijo por radio. En aquel tiempo teníamos las radios de defensa civil que se comunicaban. Y dice, bueno, pero siéntelo primero ahí en la casa de gobierno y tómele una clase de piano, después me lo manda. Claro, porque por ahí no sabían tocar un instrumento. Entonces era como que la música se transformaba en otra cosa. Y la falta a veces de maestros especiales en el oeste llevó a que mucha gente ocupara cargos sin tener títulos, ¿viste? O sea, tenían título de una cosa pero hacían otra, ¿viste? Y bueno, pero porque no había gente en aquel tiempo en las escuelas. No había, y me imagino pasa un poco como el médico a veces en los pueblos chiquitos, algunos no deben querer ir, Sí, algunos no querían ir, pero viste, qué sé yo, no había gente, no se conseguían, viste. Yo te digo la verdad, yo hay veces que he venido acá a Pico y he escuchado maestras en la municipalidad de Pico cuando estaba la radio de defensa civil en la municipalidad, que era que se comunicaban con las radios del oeste. Y la maestra, dice, dígale a la gente de, por ejemplo, que decían del Águila que no, ni vamos, porque no sabemos ni dónde queda. Claro, si no, entonces, viste, qué sé yo, ya es distinto. Dolía eso, ¿no? Duele esa actitud. Es que, ¿sabés cuál es el drama? Es que piensan que es una cosa que no se puede llevar. ¿Viste? Y
yo la he llevado tan bien. La verdad que te digo que contento. Yo tengo grandes compañeros de escuelas hogares, maestras de Luigi, qué sé yo, de embajador. Hay gente que trabajaron con uno, ¿viste? Y han andado por el oeste. Y nos juntamos y nos ponemos a hablar con esta chica Magdalena Valén. Otra gran conquistadora del oeste, le decía yo, porque ella se iba a dedo a veces en las camionetas. Qué bárbaro. Responsabilidad y convicción, lo que decíamos hoy en un momento, lo que vos contabas. Y se iban a las escuelas hogares, y se iban a trabajar. Y eran solteras. Venimos en un ratito, cerramos con Carlos Ormaeche, toda una vida dedicada a la docencia, a la enseñanza y bueno, además también como director en las escuelas hogares. Hoy vivimos en un mundo intervenido y nos encanta. Porque sabemos que cuando intervenimos algo, lo mejoramos, lo hacemos más divertido. Nos fascina festejar este nuevo poder que la tecnología y la conectividad nos dieron a todos. Por eso intervenimos al comercial. Chevrolet Onix. Cuando intervenimos, somos conectados. Chevrolet. Find New Roads. En el último año, los vecinos de Pico ahorramos más de 70 millones de pesos. El balance social, herramienta que mide el aporte de la cooperativa a la comunidad, demuestra que solo con los nuevos servicios de telefonía, internet y televisión, ahorramos unos 60 millones. Favorecimos a todos los asociados con tarifas más económicas y regulamos el mercado beneficiando también a los clientes de empresas privadas. Corpico. Estamos en tu vida. Nueva app. Mira en tiempo real dónde está el colectivo que estás esperando. Toda la información de las líneas, recorridos, horarios y paradas del transporte urbano en tu dispositivo. Ingresá a Google Play y descargala. Nueva app. El mobiliario, de silencio por favor, es de Vía 1 Amoblamientos. Bueno, Carlos, para cerrar hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas un poco de actualidad, de la vida personal y demás cuestiones. Un poquito de política. Bueno. ¿Sos de opinar, de discutir? ¿Te prendés en las discusiones políticas que tiene hoy el mundo argentino o no? Vos sabés que las evito. Bien. Las evito porque no te llevan a nada bueno. Uh-huh. Yo lamentablemente he tenido amigos que se han peleado por un partido de fútbol. Sí. Ya hablan de esto de la grieta y esto no es nuevo. Uh-huh. Es viejo. De la ciudad, la provincia y la nación, de General Pico, de La Pampa y de la República Argentina, ¿cuál de las tres está peor gobernada? ¿Cuál es el peor gobierno de los tres? Yo te digo la verdad que como argentino te diría que yo, ya te lo dije antes, en una parte de la entrevista, yo a La Pampa le digo todo, yo sigo siendo, ya soy pampeano por adopción, ¿viste? Yo creo en La Pampa hay gente que puede estar mal, hay gente que no puede coincidir con mi opinión, pero yo creo que estamos todavía bien. En Pico podríamos estar un poquito mejor, en algunos aspectos que no hacen a la vida total. Y en cuanto a nación, ¿qué querés que te diga? Yo lo miro hoy en día, estoy en una comisión de un centro de jubilados de la calle 5 y lo miramos con la gente que va y con la plata que cobran, los recibos de sueldo que uno ve, porque hay que sellárselo cuando se entrega una bolsa.
no sé qué parte de la Argentina estamos. A mí me tocó todas. Pero no te gusta lo que ves. Es que como ser humano yo creo que hay que apostar a que esto termine, que esto siga y que esto mejore. Como Pero argentino. No ves que mejore. Hasta acá no le veo Claro. mejoría. Yo hasta acá no le veo mejoría. Me perdonarán quien me escucha, pero como argentino yo quiero que esto mejore. Yo quiero que esto mejore y que estemos, pero de 10 y que esto salga para adelante. Pero yo creo que va a haber un retroceso. Yo por las experiencias anteriores, cuando hemos llegado a los señores estos que le pedimos prestado, siempre fueron los ajustes por jubilado, social, educación, viene por ese lado. Y no le busqué la vuelta porque ya pasó varias veces. No es nuevo. Si lo tuvieras enfrente al presidente Macri, breve, es un contacto chiquito, pero ¿qué le dirías? Vamos, cambie gente y siga para adelante. Yo no sé si con eso lo soluciona, pero tiene que seguir en nuestro presidente. Aunque uno no lo haya votado en nuestro presidente. Y no podemos hacer algo que vaya en contra de la democracia. O sea, lo alentarías. Yo lo alentaría. Pero también que cambie. Que cambie. Algo tiene que cambiar porque si no, no... Hay gente que está pasándola muy mal. ¿Qué te hubiera gustado ser? Me parece que me lo dijiste en la charla ya, en la entrevista. Sí. ¿Qué? Docente. Rural. Hoy en día te digo que sí, maestro rural. Si no, no me saques de mis escuelas hogares porque eso es la vida de uno. El momento más feliz de tu vida. Y los hijos valen, pero otro más, agregame. El momento más feliz de mi vida. Porque la mayoría elige el nacimiento de los chicos. Sí, son cosas que muy valiosas. Los míos fueron diferentes porque yo venía de una escuela hogar y ya cuando venía estaba nacido, pero bueno, hasta que llegaban a avisarme, pero yo creo que el momento más feliz de mi vida fue cuando creo que me senté una vez a charlar con mi esposa y nos preguntamos los dos si volveríamos a hacer lo que hicimos y me dijo que sí. Y yo le dije que también. Quiere decir que he vivido feliz. Ese fue un momento muy feliz. Y ya cumplir 40 años de casado, ya viste, ya es como que la vida ya... soy feliz con eso. El peor momento. El peor momento. Cuando vi inundado Ojeda. Cuando se cortó la ruta, que pasamos ya con el colectivo y el agua cruzaba. ¿Año? Año 98, 97, 96, 96, 97, esos años. Esa inundación grande que hubo, tan grande, que se cortó acá en Metileo, que veníamos por Trenel, a Pico, ya en aquel tiempo, esas inundaciones grandes. Esas inundaciones fueron terribles. Terribles. Son momentos feos. ¿Te gusta la historia? ¿Algún momento de la historia preferido? Me Yo encanta. les pregunto que si les hubiera gustado ser protagonistas de qué momento de la historia. Puede ser político, de la historia, puede ser Yo creo que sí, yo soy un apasionado de la historia. A mí me encanta la historia y más la historia argentina. Me gusta ser protagonista de la historia pampeana. Ajá. La Pampa tiene una historia muy linda porque es una historia hecha por argentinos. Acá no vino nadie a hacer la historia, no vinieron de España ni de nadie. Estábamos Acá éramos colonizados. todos argentinos. Lo que hacíamos, lo que hemos hecho la historia del Río Negro para abajo, o del Río Negro, diríamos el Colorado para abajo, es todo argentino. Y la Pampa estaba dentro de ese tiempo, estaba pegada para aquel lado. Y lo hicimos nosotros. La historia de la Pampa es muy rica y es muy linda. Y la Pampa tiene, ahora que decís eso, tiene esa particularidad de que muchos apellidos fundadores, hoy hay hijos, hijos sí. no, bueno, hay nietos, bisnietos, o Sí, sea, sí, está ochornos súper, de... claro, muy vigente esos apellidos, sí, que sí. es verdad. ¿Estás a favor o en contra de la pena de muerte? Qué difícil que uno cuando lo analiza en caliente dice yo lo pondría contra un paredón, ¿no? O dice el mejor la pena de muerte. Yo creo que Dios es el único que da o quita la vida.
en lo mío, en mi religión, pero te digo que hay momentos y hay circunstancias en que tendría que haber algún tipo de pena más dura para aquellos que cometen ciertos casos que no tienen sentido de cómo puede haber una mente humana que haga una cosa así, ¿viste? Yo estoy en contra de la pena de muerte, no, porque por ahí también se cometen errores, ¿viste? Pero creo que habría que haber otra pena intermedia, o sea, más dura. Hoy en día los presos también. Hoy en día vos viste que entran y salen. Sí, hay que reformar todo lo carcelario en Argentina, tiene que hacer una reforma muy grande. ¿Qué es lo que más te molesta de la gente? Lo que más me molesta de la gente, hoy en día, en este momento, es su estado de ánimo. La gente está muy ofuscada, muy violenta. Por cualquier cosa se discute, por cualquier cosa se pelea. Por cualquier cosa hay una agresión muy violenta. Eso es lo que me molesta hoy en día. Que ha perdido Pico. Se ha perdido Pico eso, hace mucho, ya que se ha perdido eso. Se ha perdido eso de que vos salís, charlás con uno, conversabas. Hoy en día... Hoy charlamos con está bien, con disculpe, el claro, o si no, disculpe, papá, si no, hoy te buen empujan, día. Hoy no. Gracias. Claro. Se va perdiendo. La última. Sí. Algo pendiente en la vida, Carlos. Algo que no lograste, pero que quizás puedas todavía lograr, ¿o no? Yo, en este momento, algo pendiente de la vida. Tenía muchas cosas en mi cabeza. Una de las cosas pendientes de mi vida era caminar por donde caminó Jesús, pero por ciertas circunstancias personales médicas no puedo hacer los viajes tan largos y bueno, tengo mi esposa que no puede viajar en avión, ¿viste? No puede, entonces bueno, es una cosa pendiente que ya no me desespera, o sea, ya lo asumí y digo, bueno, ya está, esta es una circunstancia de la vida, nuestro país es tan lindo y tan hermoso para visitar, podés visitar lugares 10 veces, podés ir 10 veces a la catarata y la vas a ver 10 veces distinta, o podés ir al sur y lo vas a ver distinto. Pero creo que no tengo en este momento algo grande que me haya quedado a hacer, ¿no? Carlos, gracias por venir y por permitirnos conocer un mundo para muchos de nosotros desconocido. Bueno, yo les agradezco y desde ya te digo que hay muchos docentes que también merecen estar acá a lo mejor en mi lugar, porque tienen sus años de trabajo y su vida, pero la docencia es una profesión que hay que amarla. Si vos no amás la docencia, no podés ir a una escuela hogar. Es muy difícil la escuela hogar. No sé cómo será hoy en día. Hace ya 7 años o casi 8 que me he jubilado, ya no te puedo decir cómo es la vivencia de la escuela hogar. Pero sí te digo que en nuestros tiempos era eso. La docencia es... Alguna vez dijo alguien que era un apostolado. Yo no sé si está bien la definición, pero es algo que tiene que convencerte a vos por dentro, sentirte bien, y es a veces difícil lograrlo. Pero yo lo he logrado y me he sentido realizado en todo lo que he hecho en mi carrera docente. La verdad que soy feliz de haber sido docente. Carlos, y gracias, chicos. A ustedes muchísimas gracias y bueno, ¿qué decirles? Ustedes tienen la posta de seguir para adelante, ustedes son los más jóvenes, así que bueno, hay que luchar por Pico y porque esto mejore. Muchas gracias. Carlos Jorge Ormaeche, una vida dedicada a la docencia, una vida de convicción, de amor por enseñar y por el prójimo también, y toda una vida dentro de las escuelas hogares. Nosotros les agradecemos mucho a ustedes por la compañía, por quedarse del otro lado, conociendo historias, y además los dejamos con las frases más destacadas de la charla del día de hoy.